días, mi nombre es Israel Gallardo, estudiante de la Universidad José Gregorio Hernández, actualmente cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas, y hoy vengo a exponer para lógica el tema de la lógica y el lenguaje. Para esta exposición yo quiero centrarme en los tipos de lenguaje, que serían el lenguaje ambiguo, el lenguaje preciso, el lenguaje formalizado y el lenguaje simbolizado. A continuación voy a empezar con el lenguaje ambiguo. El lenguaje ambiguo es aquel que se puede entender o interpretar de más de una manera. El contexto tiene mucha importancia en la eliminación de las posibles ambigüedades. Es decir, la misma información puede ser ambigua en un contexto y no serla en otro. La ambigüedad también puede ser voluntaria, para producir situaciones comprometidas, maliciosas o jocosas, o puede ser casual. Este tipo de lenguaje es bastante utilizado, ya sea de una manera intencional o no, ya que muchas veces las palabras que utilizamos en una oración específica pueden no tener un significado o sentido concreto fuera de su contexto. Hablando más de la manera intencional, esto es utilizado mucho para crear incógnitas o querer expresar opiniones de forma indirecta. Ahora hablaremos del lenguaje preciso. Este es un lenguaje ajustado exactamente a la materia, del que nada se puede quitar y al que nada se puede añadir. Hablar con precisión es hablar con exactitud. Este lenguaje, a mi parecer, es de gran importancia en áreas más profesionales o formales, siendo este tipo de lenguaje necesario para dar una información completa sobre un tema o situación específica. Este tipo de lenguaje ayuda a una comprensión más específica y detallada, lo que ayuda a prevenir malentendidos y dudas. Sigamos con el lenguaje formalizado. Este es un lenguaje sometido a unas reglas fijas de formación, de expresiones y significados. Es una de las características esenciales del lenguaje científico. Incluso hay autores que llegan a opinar que la ciencia en sí misma no es más que un lenguaje. Fuera de eso, el lenguaje formal es aquel que se emplea entre personas que no tienen familiaridad o confianza entre sí, en cierto punto. Este lenguaje se vale de una serie de códigos lingüísticos propios de un ámbito restringido, como puede ser el entorno académico, científico, laboral o diplomático. Para mí, en lo personal es un lenguaje que disfruto mucho al utilizar con las personas externas a mi familia o amistades cercanas. Es un lenguaje respetuoso y educado que encaja bastante con las áreas laborales y siempre y cuando sea utilizado de manera correcta en el ambiente correcto. Y ya para finalizar, hablemos del lenguaje simbolizado. El lenguaje simbólico es la forma de comunicación por medio de la cual los seres humanos interpretan algún símbolo y obtienen un mensaje a partir de él. Por ejemplo, las señales de tránsito son símbolos que indican distintas acciones necesarias para conducir o manejar. Para que la comprensión del lenguaje simbólico se produzca, es necesaria una capacidad de raciocinio por parte del individuo, además de la comprensión de la sociedad en la que se desempeña, y con la que compartirá el lenguaje simbólico. Bien, y habiendo hablado de estos tipos de lenguaje, quería hablar de ellos en su conjunto desde mi punto de vista. Cada uno de estos lenguajes está adaptado a cierta área de la comunicación que un integrante de la sociedad aplica. Y muchas veces nosotros mismos utilizamos estos tipos de lenguajes sin darnos cuenta, ya que nos fueron instruidos desde muy jóvenes o simplemente porque las situaciones en las que nos vemos requieren de ese tipo de enfoque, por lo que se nos da natural. El lenguaje formal que utilizamos durante las clases es un buen ejemplo de esto, al igual que el lenguaje directo que utilizamos a la hora de realizar las actividades, al menos en mi caso. También podríamos poner los distintos iconos que hay en la interfaz del aula virtual como una especie de lenguaje simbólico una vez que aprendemos su significado. Y con estos ejemplos doy cierre a la interacción. Les doy muchas gracias por ver y espero que tengan un buen día.